Rachas de norte de más de 100 kilómetros por hora afecta a Veracruz. No se suspenden clases por mal tiempo. Estalla la violencia en la Ciudad de México, bloqueos colapsan vialidades. Llegó Evo Morales a México, lo recibe Marcelo Ebrard. AMLO me salvó la vida, dice Evo Morales a su llegada a nuestro país. Bloquean taxistas entradas a la central de ADO en Jalapa. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Gracias que nos acompaña con lo más importante de todas las noticias y todas las voces a nivel local, estatal y por supuesto nacional, además del plano internacional. Le invitamos para que nos comparta, para que siga nuestra información a través de las redes sociales. Por supuesto que iniciamos con lo que sucedió en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, en todo el territorio veracruzano, en el litoral del Golfo de México, donde se sufrieron así los embates de las rachas del Fuerte Norte que se sucedió ayer prácticamente en todo el día. Estas imágenes del muelle de la T, ahí en el malecón veracruzano, nos sorprendieron por la mañana, y es que tal y como estaba pronosticado por el Centro de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil, las rachas que se sintieron ayer en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, superaron los 100 kilómetros por hora. Hubo postes derribados, árboles también derribados, espectaculares caídos, porque así se sintieron los embates de la madre naturaleza allá en el puerto de Veracruz. Ahora, a diferencia del norte de la semana pasada, no se salió el mar, pero vean ustedes estas imágenes que son verdaderamente impactantes. Ante esta situación, la Secretaría de Educación de Veracruz, mientras seguimos viendo las imágenes de este temporal que se sucedió ayer, precisamente en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Yacen Escobar García, y ante el pronóstico de que hoy continuarían las rachas de viento, estableció que no se suspenden las clases en el estado de Veracruz ante el paso del Frente Frío número 12. Informó que indicó la permanente vigilancia de las autoridades educativas ante el paso de este frente frío y están en coordinación muy directa con lo que tenga que ver la Secretaría de Protección Civil. Ante el paso del frente frío número 12, la Secretaría de Protección Civil ha activado la alerta gris. La verdad que es un temporal bastante complicado. Ayer se abrió la presa Canseco, abrió sus compuertas para liberar agua debido a que se encuentra cerca de alcanzar sus niveles máximos. La descarga se programó para ayer precisamente, ya que los ríos se encontraban dentro de los niveles de las aguas ordinarias, y todo esto como pues resultado de las fuertes lluvias que ha traído consigo el paso del Frente Frío número 12. Las bajas temperaturas continuarán para este día, además de las rachas de viento que ya minoraron, pero sin lugar a dudas los efectos fríos, las heladas y las bajas temperaturas se seguirán registrando en todo lo que resta de este día, así que tome sus precauciones. En Veracruz va a llover, hay pronóstico todavía de vientos del norte, aunque ya con menor intensidad.
Dejamos el estado del tiempo y vamos a lo que sucede en materia de seguridad en las últimas 24 horas. Es mi compañero Daniel Páez. ¿Qué tal, amigos de Global News México? Se registró otro abuso sexual en contra de una mujer en Veracruz. Vamos a ver el siguiente resumen informativo. Un trabajador se accidentó en la Catedral de Veracruz cuando realizaba trabajos de restauración, informó el vocero de la diócesis, Víctor Díaz Mendoza. Dijo que en la zona donde está el coro, estaban arriba de un andamio y al parecer se subió a un inyector de un clima y se resbaló. El padre Víctor dijo que al parecer el trabajador de nombre Antonio se habría lesionado una pierna, pero no pasó mayores. Se registró un aparatoso accidente en el Boulevard Ruiz Cortines en Boca del Río. Los hechos ocurrieron a la altura de la entrada al fraccionamiento Costa de Oro, en el carril sur-norte. Una camioneta y un motociclista chocaron y fue este último quien resultó con severas heridas en una de sus extremidades. Paramédicos conurbados acudieron al lugar para dar atención a la persona lesionada. Nuevamente en la ciudad de Veracruz se registró un presunto abuso sexual más en contra de una joven de 18 años de edad. Los hechos ocurrieron en la colonia Playa Linda, entre las calles Playa de Cocos y Playa Coyutla, donde se encuentra una casa sin habitar. Vecinos informaron que el sujeto metió a la joven a ese inmueble abandonado y ahí abusó de ella. Al lugar arribaron elementos de la policía. Sin embargo, el agresor ya había escapado. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en temas de seguridad en las últimas horas. Si quieren estar más informados, visiten Global News México en Facebook. Nos vemos la próxima. En más temas de seguridad, un barco italiano fue abordado este martes por 2 lanchas de piratas en el Golfo de México. Le robaron material. En el ataque resultaron heridos 2 marineros italianos, según confirmaron a la agencia EFE fuentes del Ministerio Exterior de Italia. El ataque se produjo durante la madrugada, cuando unas 8 personas a bordo de 2 pequeñas lanchas abordaron un buque Remas con bandera italiana que presta servicio a las plataformas petroleras en la zona. Con una tripulación de 35 personas, entre ellas una decena de italianos y un oficial de la Marina Mercante Mexicana. Durante el asalto, en el que robaron todo lo que pudieron del barco, resultaron heridos 2 italianos, uno de ellos al recibir un disparo en la pierna. Otro italiano fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza, pero ninguno de ellos está grave. ¿Y sabe usted qué pasa? No hay detenidos y se llevaron absolutamente todo lo que pudieron de esta plataforma. Iniciamos con información de manifestaciones. Ayer fue un día complicado, no solo en la Ciudad de México, sino también en Jalapa. La verdad que ayer se dio y se vio de todo, desde la llegada de Evo Morales, desde lo que sucedió en la Terminal 1, en los ingresos de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, que fue verdaderamente de película de terror, con la protesta de los policías federales en contra de el reclutamiento en la Guardia Nacional. Después pasamos a las protestas en el Senado de la República, panistas contra Morena. Después pasamos al tema de las protestas en el Congreso de la Unión. Poco a poco vamos a ir desglosando todo este día tan complicado que se vivió el día de ayer en toda la República Mexicana, además de los hechos de violencia que se siguen registrando a lo largo y ancho del territorio mexicano. Iniciamos en Jalapa. Un grupo de taxistas de nuevo bloqueó la entrada de la central de autobuses de Jalapa. Aquí en Jalapa es conocida como Central Caxa. Aquí las imágenes de estos autobuses, de estos taxistas que estaban bloqueando los 2 accesos. Ya hace unos días se había liberado un acceso, estaba la salida de Caxa hacia 20 de noviembre, ya estaba habilitada en 2 carriles. Ahí tú podías entrar y salir y estaba cerrado solo el acceso, válgase la redundancia, que te lleva al interior de Caxa. Entras por 20 de noviembre y subes Caxa. Ese estaba cerrado porque se estaba colocando una pluma para evitar que suban taxis vacíos a cargar pasaje ahí a los andenes de entrada y de salida. Así es la situación. Ayer se colocó la pluma y los taxistas inconformes bloquearon nuevamente, generando caos vial en la zona de 20 de noviembre, esta arteria que comunica de la avenida Lázaro Cárdenas, la arteria federal, que a su vez comunica Veracruz con la Ciudad de México, y esta arteria a través de 20 de noviembre comunica hacia el mero centro histórico
de la ciudad de Jalapa. Total, que un verdadero caos el día de ayer y no se resuelve aún esta situación. Por enésima ocasión, maestros de diferentes niveles educativos en la región se manifestaron afuera de la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la ciudad de Boca del Río. Señalan que las autoridades siguen sin escuchar sus demandas, no han atendido sus solicitudes. Esto desde hace varios meses que están pidiendo audiencia con las autoridades de la Secretaría de Salud, de Educación, y nadie absolutamente les hace caso. Ellos piden pagos salariales pendientes y pago también de escalafón laboral. El secretario de Organización de la Región Octava de la Sección 32 del CENTE, René Plasencia Góngora, dijo que se mantiene la inconformidad y que si no son atendidos, sus protestas subirán de tono. Se basa en un escalafón que tenemos nosotros y una vez que haces las propuestas, ellos no respetan esos movimientos, no respetan esas cadenas y además al contratar tampoco les está llegando el recurso a las escuelas. Falta de pago, tenemos problemas con falta de pago, tenemos muchísimo en todos los niveles, eso es en todas las escuelas, falta de maestros y falta de pagos en el momento donde salen su representación y hasta la fecha hay muchos maestros que no les ha pagado, en maestros de indígena, que tenemos más o menos como 600 maestros de indígenas. Y de las protestas en Jalapa y Boca del Río, vámonos a lo que sucedió ayer en la capital de la República Mexicana. Le dimos cuenta con toda oportunidad. Agentes lesionados, bloqueos intermitentes en el circuito interior y el estreno de medidas del nuevo protocolo para liberar vialidades dejó la protesta de policías federales en la Terminal 1 del aeropuerto registrada este martes. Bloqueos intermitentes en el circuito interior que colapsaron prácticamente toda la vialidad en todo el día de ayer en la Ciudad de México. Escenas como las que ya nos hemos acostumbrado de personas con sus maletas caminando por todo el circuito interior para llegar a tomar sus vuelos se repitieron. Aquí las personas tenían que cargar sus maletas porque los policías federales que se rehúsan a integrarse a la Guardia Nacional otra vez generaron el caos en esta zona. Al lugar arribaron al menos 100 policías federales que se rehúsan a integrarse a la Guardia Nacional. También al lugar fueron arribando poco a poco más policías federales hasta superar los 1,000 de acuerdo a cifras oficiales. Al lugar llegaron 700 elementos de la Fuerza Civil de la Ciudad de México. La policía capitalina intentó replegar a estos manifestantes, sin embargo los atacaron con gases lacrimógenos. Durante toda la negociación llegó el secretario de Seguridad Pública, Harfush, a tratar de dialogar con los manifestantes. Sin embargo, esto no fue posible. La cerrazón total por parte de los policías federales. Y ahí ve ustedes las imágenes, y saltándose de un camellón a otro en circuito interior, rompiendo la malla ciclónica, generando daños materiales y generando también pérdidas millonarias para las personas que tenían que trasladarse hacia otros destinos desde la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona. Por todo el día se estuvo habilitando la salida de aduanas, el ingreso de aduanas para que la gente pudiera ingresar. Aduanas pues prácticamente digamos que agilizó un poco. Ya ve que la zona de aduanas del aeropuerto es lo más tardado para pasar. Bueno, pues aquí se agilizó, se dieron facilidades a la gente para que ingresara por aduanas en la Terminal 2 y así poder tomar sus vuelos. Era un verdadero caos lo que sucedió. Mientras tanto, en una protesta aparte, manifestantes en Ecatepec marcharon por Insurgentes en dirección al Zócalo. Pasado el mediodía, cerraron el eje 5 Norte, llegaron al Zócalo miembros de diversas organizaciones que pedían agua en Iztapalapa. Ahí bloquearon 20 de noviembre el acceso a la sede del gobierno local de Claudia Sheinbaum. También hubo bloqueos afuera de la Cámara de Diputados y también bloqueos afuera de la Cámara de Senadores. Este lunes entró en vigor el que las autoridades capitalinas puedan hacer uso de la fuerza para liberar las vías primarias, previo diálogo. Este es un nuevo protocolo de liberación de vías primarias. Así fue el choque entre policías federales y policías capitalinos en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Vaya imágenes, y esos son los que nos cuidaban o nos cuidan. Por varias horas, federales que se oponían a ser reclutados a la Guardia Nacional y pedían que los liquiden bloquearon parcialmente sin llegar a acuerdos con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Afectaron a miles de automovilistas y también retuvieron alrededor de 10 elementos de la Policía Federal. Vean ustedes aquí cómo mantienen a alrededor de 10 elementos de la Policía Capitalina esposados para pues negociarlos a cambio de que los escucharan, de que los atendieran y a cambio de que los liquidaran. Así, a esos niveles de delincuencia, porque esto, secuestrar a personas, ya es delincuencia. Les quitaron sus armas porque dijeron los policías federales que llevaban armas y además llevaban granadas, 20 granadas de gases lacrimógenos que lanzaron tanto a la ciudadanía que estaba ahí como a los guardias de la Policía Capitalina, lo que generó ahí un problema importante. Llevaban armas y por ahí de las 4 de la tarde ya se retiraron, pero el caos que generaron el día de ayer fue verdaderamente desastroso. Tras la cerrazón de los manifestantes alrededor de la 1 de la tarde, los policías capitalinos y federales arrojaron gas lacrimógeno. Retuvieron al menos a 10 elementos de la policía capitalina. Esto se arregló, se solucionó. Liberaron las vialidades de circuito interior por ahí de las 3:30, 4 de la tarde, pero lo que ya habían hecho, el daño era irreparable. Las personas llegaban caminando y perdieron mucho sus vuelos. Ahí están las armas que supuestamente llevaban los policías capitalinos. Desmintió esta situación el jefe de la policía capitalina, dijo que ellos no llevaban armas, solo escudos para repeler la agresión. Hubo muchas conatos de bronca, sí se llegaron a dar de golpes en varias situaciones. La situación se mostró bastante tensa durante todo el día de ayer en la Ciudad de México. Y de estas manifestaciones, vámonos a las manifestaciones afuera del Senado de la República Mexicana y también las manifestaciones que se dieron afuera del Congreso de la Unión. Tanto campesinos inconformes como panistas, senadores panistas, bloquearon ambas cámaras. Vamos con lo que sucedió en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, campesinos bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados, por lo que se tuvo que suspender la sesión ordinaria del día de ayer, donde se iban a votar reformas estructurales. Ayer no sesionó la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión por el bloqueo de campesinos en los diferentes accesos, y la mesa directiva se tuvo que trasladar hasta un restaurante. En ese restaurante, vaya situación lo que se dio ahí, una situación digamos que chusca, pero también sui generis. Enrique Vargas, el presidente municipal de Huixquilucan, en el Estado de México, entregó 32,000 pesos en efectivo en puros billetes de 1,000 a Mario Delgado como pago por una puerta de cristal que rompieron los alcaldes el jueves pasado en la Cámara de Diputados. Obviamente, Mario Delgado le pidió el cobro a través de una factura. El presidente municipal de Huixquilucan pagó al chas en efectivo esta puerta rota. Vean ustedes y escuchen estas imágenes que, insisto, son sui generis. Nunca había sesionado la mesa directiva del Congreso de la Unión en un restaurante y así atendió a los alcaldes manifestantes. Como los alcaldes están enojados porque no les baja recursos según ellos, mandaron a campesinos a bloquear a los accesos del Congreso de la Unión y tuvieron que sentarse todos los integrantes de la mesa directiva con los alcaldes quejosos, con los alcaldes caprichosos, para que les liberen el Congreso. Pero además Mario Delgado le dijo, a ver, antes de empezar cualquier negociación, aquí está la factura por 32,000 pesos de la puerta de cristal que rompieron en el Congreso de la Unión. Y vea usted esta imagen. Ya estaba dañada, pero aquí lo de la puerta estaba, y es con mi recurso personal. Buenísimo. Aquí está. Lo aprecio muchísimo. Pero alcalde, se lo entregamos a la presidenta. Entonces, ya estaba dañado. Se lo agradezco muchísimo. ¿Okay? Así se llevan, así arreglan las cosas nuestros
diputados y nuestros ediles nacionales. Y vamos a otra vergüenza, lo que sucedió en las protestas en el Senado de la República Mexicana. Como ya le hemos venido comentando, la terna de Rosario Piedra fue votada en su momento en una verdadera polémica en la que el PAN empezó a circular videos falsos, videos fake news, donde supuestamente Mario Delgado y además Ricardo Monreal, quiero decir el coordinador parlamentario de senadores de Morena, supuestamente había votado 2 veces. Posteriormente circularon un video donde una de las senadoras de Morena aparentemente no había contado 2 votos. También fue fake news. Después circularon otro video donde uno de los senadores de Morena aparentemente aparta un voto que nunca fue contado. Total, que a través de fake news el PAN fue sembrando en la ciudadanía la idea de que Morena había cometido fraude en la elección de Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer, después de todo el berrinche que hicieron los panistas para que se repusiera la votación, Ricardo Monreal, el titular y digamos el coordinador de los senadores morenistas, metió una iniciativa en la que pedía reponer la votación para que se diera nuevamente, se sometiera al pleno la votación de la terna, cosa que no está marcada por la ley. Pero bueno, si nos vamos a la ley, esto ya no debió haber ocurrido. Pero bueno, vamos por partes. El dictamen que somete a votación Ricardo Monreal se vota por la tarde de ayer y la mayoría de Morena rechaza este dictamen, por lo que Rosario Piedra tuvo que rendir protesta como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar del berrinche y el show que hicieron los panistas y Gustavo Madero, que es un verdadero truán, un pillo y vaya, por decirle menos, un agresor de mujeres. Pues se subió a la tribuna junto con otros panistas y empezó a agredir a la presidenta de la mesa directiva, a esa mujer, a esa senadora que ve usted en pantalla, de suéter negro con camisa floreada y lentes. Pues se agarró con ella, le dio empujones, mire cómo le está ahí empujando la cabeza. Después tuvo que salir en silla de ruedas esa senadora, porque aparentemente se lastimó un pie o los 2 pies o algo así. Y ahí vean ustedes a Gustavo Madero agrediendo a la presidenta de la mesa directiva, agarrándola, y ahí le gritan que no la toque, y Gustavo Madero la sigue agrediendo. Y pues las mujeres ahí se hicieron una. La senadora Citlali ahí está haciéndose de palabras con Gustavo Madero, que quería impedir la toma de protesta de Rosario Piedra, que ahí en ese momento rinde protesta. Vamos a ver y escuchar. Esta es la imagen que circuló posteriormente a la gresca, donde se ve con el puño cerrado Gustavo Madero, ahí muy cerca de la cabeza de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Se hizo el hashtag Madero golpeador de mujeres, pero pues también ni a cuál irle. Los 2 grupos parlamentarios, la verdad que dieron vergüenza el día de ayer. Otra senadora panista le da un codazo a una senadora morenista. Las que están abajo con las pancartas se dieron de codazos. Xochitl Gálvez arrancó un pedazo de la tribuna, así como Hulk se puso verde Xochitl Gálvez, la senadora panista, y arrancó así con sus manos un pedazo de la curul ahí en el Senado de la República. Total, que vean ustedes a la senadora Citlali y a la otra senadora también defendiendo a la presidenta de la mesa directiva de este loco, porque es un loco, no se le puede llamar de otra manera a Gustavo Madero, y tiene que ser sancionado. Tiene que haber una postura enérgica por parte de Morena en torno a estos hechos. Vamos a ver y escuchar los gritos y sombrerazos que hubo ayer en el Senado. Una vergüenza verdaderamente los políticos mexicanos. En la sesión del pasado jueves 7 de noviembre, en la sesión del pasado
sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando desee retirarse del salón. Y después de este show, que seguimos viendo las imágenes y son verdaderamente increíbles, después de este show vio la toma de protesta de Rosario Piedra, a nuestra próxima titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le preguntan a Rosario Piedra: oiga, ¿qué va a hacer usted ante tanto asesinato de periodistas en este país, en nuestro México? ¿Y qué creen ustedes que contestó Rosario Piedra con su carita asombrada? No sabía ni qué decir. Dice: ¿a poco han asesinado periodistas en México? Así respondió la próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es una víctima de la violencia y no encuentran a su hermano desaparecido desde 1977 en los movimientos estudiantiles de esos años, donde su madre, Rosario Ibarra de Piedra, a partir de ese momento se convirtió en activista para defender los derechos, según, de las personas víctimas de desaparecidos, y buscar desde esa fecha hasta ahora a su hijo desaparecido. Ahora su otra hija, Rosario Piedra, asume la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no tiene ni la remota idea de lo que son los derechos humanos ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Simple y sencillamente Morena la impone en una votación totalmente ilegal, porque así lo quiso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y seguimos igual que como antes el PRI y el PAN, que imponían a su gente. Igual el presidente está imponiendo su gente en todos los rubros. No quiere decir que esté bien o mal, simple y sencillamente se está haciendo lo que se venía haciendo en México. Nada absolutamente ha cambiado. Mire cómo se ríe. Ahí está Ricardo Monreal festejando, aplaudiendo. Ahora sí, nada más mis chicharrones truenan, dice Monreal. Al lado, pues sus correligionarios de Morena, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, ex presidente del Partido Acción Nacional, risueños a las risotadas de que se concluyó este periodo totalmente desasiado. ¿Y desasiado por qué? Y ayer lo comentábamos con Benita. Desasiado porque la terna, o sea, primero, en primer lugar, el 31 de octubre ya debimos de haber tenido una presidenta o un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos electo. Así lo decía la ley, así lo marcaba el reglamento en nuestro país, el reglamento interno del Senado y del Congreso de la Unión, y no lo hubo. Esa fue la primera violación al reglamento, a la ley que se dio, no solo de Morena, sino también del PAN y de todos los partidos. Bueno, primera violación. Segunda violación, la terna de Rosario Piedra no alcanzó la mayoría calificada en su primera prelación. Por lo tanto, esa terna, de acuerdo a la Constitución, al reglamento interno del Senado, debió
haber quedado invalidada y haberse hecho otra terna. Pero como venía la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, se violó la ley y siguió la terna. Vino la votación de la que todos conocemos, que el PAN, mediante fake news, quiso hacer ver o hizo ver a la opinión pública de que Morena supuestamente había hecho trampa por no haber alcanzado la mayoría calificada. Clausuró el Senado el día de ayer para que no se realizara la toma de protesta de Rosario Piedra. Después de clausurar el Senado de la República Mexicana, Monreal cedió y dijo: está bien, ya para que dejen su berrinche, vamos a reponer la votación, cosa que era ilegal también, porque esa votación ya no se debió haber repuesto, ya debió haberse repuesto el proceso completo, toda vez que ya estaba manchado. Y eso no es ni política, eso no es ni que le vayas a Morena o el PAN, así es la ley, pero sistemáticamente en este país se viola y se viola la ley. Viene la votación del dictamen de Monreal para reponerse la votación, que no el proceso. Morena y su bloque mayoritario deciden votar en contra de ese dictamen, por lo que ese dictamen se desecha y la mesa directiva llama a rendir protesta a Rosario Piedra en un proceso totalmente desasiado de Morena, del PAN, del PRI y de todos, que se siguen pasando la ley y la Constitución mexicana por donde no les da el sol, por el arco del triunfo. Así estamos en este país. Y bueno, vamos a pasar de esta terrible situación. Y bueno, lamentable la ignorancia de Rosario Piedra, que no sabe que han asesinado a 12 periodistas en lo que va el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y a eso agréguele usted el sexenio de Felipe Calderón y el sangriento sexenio de Enrique Peña Nieto. Qué triste que llegue una mujer totalmente impreparada en torno a la materia de los derechos humanos a nuestro país, pero así están las cosas. Del Senado de la República y del Congreso pasamos a lo que sucedió ayer. Lo que debió haber sido la nota del día, pues se convirtió en la tercera, cuarta nota de los medios nacionales. Ayer Denise abrió con este show, Javier Alatorre abrió con este show, Ciro Gómez Leiva abrió con el show de los federales, pero no se abrió con la nota que quería el presidente, que se colocara en el eje central de los medios de comunicación por tanto disparate que hubo en el país. Y vámonos a la nota que se sucedió ayer, la llegada de Evo Morales. Previo a la llegada de Evo Morales se conocieron estas imágenes. Hugo Morales, hermano del ahora expresidente boliviano Evo Morales, se trasladó en un vuelo comercial a la ciudad de Miami porque el supersocialista hermano de Evo Morales no vive en Bolivia. Él vive en Miami, donde tiene complejos industriales, complejos hoteleros. Así se las gastan los socialistas, que en su supuesto discurso de que el pueblo es primero, ellos se llenan la bolsa de dinero y viven como reyes, como sultanes, como magnates. Son unos verdaderos hipócritas, unos descarados. Y así le fue a Hugo Morales, pobrecito, viajando a su lugar de origen, de domicilio, pues al lugar donde radica, allá en Miami, Florida, donde seguramente sufre bastante. Un avión que hizo escala en Buenos Aires, Argentina, fue objeto de insultos y de cualquier cantidad de improperios que le gritaron a Hugo Morales, hermano de Evo. No es nacional y popular este avión. Usted es un hijo de puta. Usted es un hijo de puta. No en American Airlines. Hay que viajar a Aerolínea. Caladura. Viajar a Aerolínea, Caladura. Después te veo el alcalde, ¿no? Tenés que viajar a Aerolínea, Caladura. Caladura. ¿Qué vas a Miami? Caladura. Santa Cruz. Caladura. Andate a Santa Cruz. Caladura. Pingüinos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen a Miami? ¡Salí, ladrón! ¡Salí, ladrón! ¡Sos un hijo de puta, la puta madre que te parió! ¡Sos un hijo de puta! ¡Viajar a la línea, Caladura! ¡Viajar a la línea, Caladura!
Y de este avión de Argentina a Miami, donde le gritaron de todo su precio y lo que valía al hermano de Evo Morales, vámonos a esta llegada histórica. Eran las 11 de la mañana con 9 minutos del día de ayer, cuando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que hizo toda una peripecia para salir de La Paz en Bolivia hasta llegar a México, cruzar varios países que le negaron el acceso al espacio aéreo, pues llegó a las 11 de la mañana con 9 minutos, llegó Evo Morales, ahí lo ve usted en pantalla, acompañado por el vicepresidente de Bolivia y además por el ex vicepresidente de Bolivia y la ex secretaria de Salud boliviana. Los recibió el canciller Marcelo Ebrard, le agarró la cabeza, le agarró la cara, casi se dan un beso, lo abrazó, lo vio a los ojos y de ahí, de la recepción, pasaron a una conferencia de prensa, a un discurso básicamente que abrió Marcelo Ebrard diciendo que hoy, o sea, el día de ayer, era un día de alegría porque el asilo político a Evo Morales se había consumado y a partir de ayer se le garantizaba seguridad, estabilidad, paz y bueno, pues tranquilidad al líder dictador, ex dictador de Bolivia, Evo Morales, y muchos decían, mira qué bueno que le ofrezca a México a Evo Morales, que ahí se agacha tantito para amarrarse el zapato. Y de ahí sigue en su camino hacia un podio donde rindió unas palabras después de la bienvenida de Marcelo Ebrard. Esto dijo Evo Morales, dijo: gracias al pueblo mexicano, al hermano presidente Andrés Manuel López Obrador por salvarme la vida. Apenas el 9 de noviembre, uno de mis colaboradores me enseñó los mensajes donde le daban $50,000 por mi cabeza. Le pedían que me entregara, él no me entregó y gracias a ese colaborador y al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los bolivianos, ahora estoy vivo. Esas fueron las palabras de Evo Morales después de que Ebrard se fundió un abrazo con él en su recepción. Esto dijo el ex dictador boliviano. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido renunciar por ese pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra renuncia. Y algunas informaciones puedo comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras, a mis hermanos del Pacto de Unidad, que es el movimiento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del trópico, hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge
otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria, será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y Y después de ese discurso, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer en su cuenta de Twitter otro video. A través de este video grabado al interior de la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, donde agradecía de nueva cuenta Evo Morales al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México por salvarle la vida. Y ahí reiteró que el 9 de noviembre uno de sus colaboradores le enseñó mensajes donde le ofrecían $50,000 por su cabeza, por entregarlo, y ahí por ello dijo Evo Morales que a este colaborador, al pueblo de Bolivia y al presidente Andrés Manuel López Obrador le debía la vida. Después de esta conferencia de prensa, ahí en el hangar de la Fuerza Aérea Mexicana, en este helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana también, el ex presidente de Bolivia abandonó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hasta destino desconocido por protocolos de seguridad. No se dijo el lugar de residencia de Evo Morales. Se establece a través de los medios de comunicación esta mañana que a las 10 u 11 de la mañana Evo Morales podría dar una conferencia de prensa, pero esto todavía no está confirmado. Y yo hago un espacio en toda esta vorágine informativa para un respiro para analizar, realizar un análisis que es verdaderamente necesario para entender, para detenernos un instante en todo este complejo mar de información, detenernos un poco a analizar qué representa este asilo político para el ex presidente de Bolivia, Evo Morales. Y saludo en la línea telefónica y agradezco que nos acompañe a Edgar Gómez Jaimes, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Edgar, saludos, muy buenos días, ayúdanos un poco a detenernos en esta prisa informativa y pues ayúdanos a entender qué es lo que sucede con esta situación. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos al auditorio. Y claro, yo creo que el asunto del asilo político al presidente Evo Morales nos ayuda a presentar como un análisis de varias dimensiones, ¿no? Una primera idea es que el asilo político es una tradición en la diplomacia mexicana y hemos tenido grandes momentos en donde México le ha brindado asilo a personajes e incluso a varias personas que han sido víctimas de situaciones que tienen que ver con un tema de ayuda humanitaria, ¿no? Alguna situación de violencia, alguna situación de catástrofe, alguna situación de procesos políticos o de persecución. Tenemos antecedentes como el Shah de Irán o como todas las víctimas del exilio español o los exiliados chilenos en algún momento. En fin, me parece que el tema del asilo político es algo que en una primera idea continúa la tradición de diplomacia mexicana y que en ese sentido ha sido muy bien recibida, ¿no? La actuación del gobierno mexicano a través de su canciller, de su Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Esta actividad del ejecutivo, digámoslo así, ha sido bien recibida incluso por los académicos y por las organizaciones de la sociedad civil en función de esta visión de garantizar esta tradición mexicana de la diplomacia política. Incluso lo dicen desde el llamamiento a convocar nuevas elecciones a raíz de la crisis política que se devino en Venezuela durante los últimos meses, ¿no? Podríamos decir incluso durante el último año o incluso ya podríamos decir durante el último lustro, ¿no? Y eso me amerita entrar al segundo escenario, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza del asilo. Me parece que el gobierno mexicano está actuando apegado a la ley, ¿no? Nosotros tenemos una ley sobre ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2011, ¿no? Y que en parte en su artículo segundo, párrafo primero, nos dice que el asilo político es aquella protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan
seguridad se encuentran en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por asilo el asilo político. Y me parece que esto es parte de los hechos que están ocurriendo, ¿no? Los últimos días ha vivido una situación de riesgo el señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, ¿no? O digámoslo, solicitante de asilo en México, para no entrar a su clasificación política, que ese sería un tercer análisis del contexto boliviano, ¿no? Pero regresando a esta idea, el señor Evo Morales ha tenido algunas situaciones que han puesto en riesgo su vida y su integridad. Datan de ello situaciones notoriamente públicas como el saqueo de su casa, las amenazas de muerte, ¿no? Incluso justo antes de la intervención de su servidor se comentaba un poquito sobre los atentados y la intenta de compra de personas para poder afectar a su familia o a él o al propio Evo Morales, ¿no? Y en este sentido, digamos que esta situación de riesgo o de persecución por motivos políticos se activa, ¿no? Entonces me parece que esta primera idea, aunada a esta idea de el asilo apegado a la ley mexicana, ¿no? Nos permite decir que vamos dando un mensaje adecuado, y yo diría que en este sentido de legalidad y de respeto a los derechos, también una buena expectativa, una buena esperanza, ¿no? A propósito de lo que ocurre en nuestro país, cuando, digamos, se cooptan instituciones constitucionales o se bloquean procesos desde los órganos representativos, me parece que al menos la idea de poder garantizar los derechos de alguien que está solicitando asilo con esta situación de riesgo hacia su vida, hacia su integridad, por la persecución política que vive en su país, me parece que es un aliciente importante, ¿no? Y eso me permitiría entrar al tercer elemento, que es el contexto de Bolivia, ¿no? De manera, digamos, muy general, con los elementos que podemos tener, de lo que podemos percibir de los medios de comunicación, de algunas entrevistas que se han hecho, de los posicionamientos de los propios políticos, pero bueno, con las salvedades del propio sesgo de la particularidad de mi opinión, digámoslo así, ¿no? En ese sentido, el contexto boliviano me parece que ha sido un contexto que ha sido convulso, pero que tiene positivos y negativos en un tema general, ¿no? Recordemos, Evo Morales llega en 2005 a la presidencia boliviana y tiene la suficiente fuerza para en 2009 iniciar un referéndum público. De hecho lo inicia desde 2008, diciembre de 2008, un referéndum público para poder publicar una nueva constitución en 2009, que me parece que es la constitución más progresista en el hemisferio, ¿no? Se establecen órganos de representación pluricultural, se establece participación y protección de los derechos humanos de comunidades indígenas, que los congresistas, los asambleístas, los representantes populares, los jueces tengan perspectiva de género, tengan una garantía de los derechos humanos en su formación, ¿no? O sea, leemos la Constitución boliviana y me parece que es un momento importante, ¿no? De hecho, esa Constitución boliviana establece al poder electoral como un cuarto poder, ¿no? Eso le da fuerza al señor Evo Morales para tener un segundo mandato, ¿no? Y allí es donde entra la crisis después, ¿no? ¿Qué pasa con su tercer mandato y qué pasa con las últimas elecciones de octubre, ¿no? Que él mismo determina que hay una crisis. Él, después de ser señalado por el proceso internacional, estas observaciones que hace la Organización de Estados Americanos, diciendo que tal vez estas últimas elecciones no han sido del todo transparentes, que ha habido un sesgo problemático en función de la garantía del órgano electoral, e incluso el propio México, es lo que decíamos hace un rato, el propio canciller mexicano, ¿no? La propia representación de México al exterior determina que lo prudente sería mandar unas nuevas elecciones para garantizar la democracia en Bolivia, ¿no? El propio señor Evo Morales determina, ¿no?, en esa posición política mandar unas nuevas elecciones, a pesar de que estas elecciones le habían favorecido, digámoslo, con un proceso de una caída del sistema de aproximadamente 20 y tantas horas, ¿no? 23 horas o más. Sí, correcto. En ese sentido, pues, empieza a haber una serie de suspicacias que, si bien hablamos de la garantía de los órganos de Estado, pues tendrían que haber iniciado las investigaciones conducentes
para poder establecer la responsabilidad en caso de iniciar delitos electorales. Y me parece que esa también es una consecuencia interna, que es lo que señalaba al inicio, que no alcanzábamos a entender del todo, ¿no? No sabemos si la persecución política contra todo el gabinete, ¿no? El hecho de que gente del cuarto poder electoral esté detenida o esté privada de la libertad, ¿no? Incluso varios funcionarios del gobierno moralista o del exgobierno, en este caso, también han sido detenidos o han sido o han renunciado a sus cargos, pues me parece que también tiene que ver con la idea de una persecución política, pero también esta persecución penal, ¿no? Y recordemos estos tweets que ha habido de la oposición en donde ha dicho específicamente que hay órdenes de aprehensión contra el señor Evo Morales, que me parece que también son de ese tipo de persecuciones en medios de comunicación lo que cuadran, digamos, la legalidad para poder otorgar el asilo por la persecución política. Pero me parece que también, digámoslo, en un tema de transparencia y de garantía de la democracia, pues se tiene que saber qué pasó en esas elecciones, ¿no? Es decir, si hay delitos o si hay alguna situación que atente contra esa democracia, pues se tiene que resolver, independientemente de que se hayan logrado índices de abatimiento de la pobreza, que se haya representado en Naciones Unidas a los pueblos indígenas, ¿no? Que se haya mitigado el tema del analfabetismo, pues al final de cuentas, si se comete algún delito, pues se tendría que hacer ese planteamiento, ¿no? Pero la situación está tan turbia, digamos que tampoco ha habido una actividad desde los órganos de procuración de justicia, ¿no? O al menos no se tiene claro desde el gobierno mexicano que haya habido alguna solicitud desde los órganos de procuración, ¿no? Que contraste o ponga en duda esta solicitud de asilo. Pero me parece que el contexto boliviano es un contexto convulso, ¿no? Incluso desde el tema del llamamiento o de la actual toma de la, digamos, nueva presidenta, ¿no? No aún así por el tema de las ilegalidades o de los procesos de aceptar las renuncias, ¿no? De garantizar la Constitución boliviana. Insisto, la Constitución boliviana tiene mucha claridad sobre qué hacer en este tipo de situaciones, a quién nombrar, cómo se tendría que hacer este proceso, ¿no? Y me parece que esa es una de las cosas que nos hace también preguntarnos y generar opciones hacia dónde se tendrían que apuntalar estos escenarios para garantizar los procesos democráticos, ¿no? El escenario tendría que ser desde el primer presidente del Senado, o en su caso, el primer vicepresidente, y me parece que quien está levantando la mano es la segunda vicepresidenta del Senado, ¿no? Entonces, ahí es un tema también de llamamiento a garantizar las propias normas constitucionales del pueblo boliviano, pero me parece que también tenemos un delay, ¿no? Un retraso en las instituciones también hemisféricas, ¿no? El propio canciller mexicano en su rueda de prensa dijo que se llama a la OEA para establecer una reunión extraordinaria a propósito de la situación boliviana, ¿no? Y lo que tenemos del secretario general me parece que es una respuesta débil en función de lo que está ocurriendo con Bolivia. Incluso, si vamos el boletín del secretario general, me parece que también pone énfasis en esto que decía hace un rato, ¿no? Se cometieron delitos durante las elecciones de octubre y por lo tanto hay que también deslindar, digámoslo, en el argot mexicano, hay que deslindar esas responsabilidades. Pero me parece que lo que sí es que tenemos una serie de muchas convulsiones y me parece que el gobierno mexicano atinadamente en ese proceso de falta de certeza lo que ha hecho es garantizar, y perdón por la cacofonía, pero lo que ha hecho es garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y me parece que en ese sentido yo aplaudo que en esa incertidumbre política el gobierno mexicano haya dado ese posicionamiento de garantizar los derechos del señor Evo Morales y de su familia. Me parece que es importantísimo este mensaje que lanza, y me parece ahora sí, ¿no? Con esta posición que no sé si nos permita, digamos, el rigor académico, extraer esta misma posición política hacia lo que ocurre al interior de nuestro país, pero bueno, entonces también diría que si es posible que garanticemos los derechos en un escenario de incertidumbre política que tiene que ver con procesos globales o hemisféricos, que también lo hagamos en el proceso interno, ¿no? Que también podamos tener este proceso de garantizar los derechos de las personas
frente a una situación de incertidumbre política, porque me parece, a propósito de la elección del ombudsman o del ombudsperson, ¿no?, que hay mucha incertidumbre política, pero me parece que la posición no ha sido garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, yo diría que el llamamiento sería tener congruencia hacia afuera y hacia adentro, que no nada más se vea que en México estamos haciendo las cosas bien, sino que también al interior de los ciudadanos sepamos que están haciendo las cosas bien y que se garanticen las instituciones democráticas, ¿no? Me parece que es grave la situación de que no hemos podido al interior tener esta certidumbre democrática en las últimas elecciones de nuestros órganos constitucionales autónomos, y no me refiero únicamente también a la Comisión Nacional, sino lo que tendría que ver con el Poder Judicial de la Federación o incluso algunas otras elecciones, ¿no? Pero es importante también que el gobierno mexicano pues asuma esta posición de manera congruente, ¿no? Sería más o menos el escenario que podría delimitar. Así es, y en todo este marco que nos has ayudado a entender y a explicar con toda oportunidad y amplitud, pues está el tema de la posición de los Estados Unidos, ya reconociendo a la nueva autoproclamada presidenta de Bolivia en un desaseo total también, porque esa constitución a la que tú hacías referencia, que es constitución me parece que hizo Evo Morales en 2007, si mal no recuerdo, claro, que es la que le permitió a él estarse reeligiendo de manera permanente hasta este cuarto periodo. Esa misma constitución, si mal no recuerdo, en 2 o 3 artículos prohíbe, o bueno, no tiene contemplado que esta señora asuma la presidencia, toda vez que tiene que ser, como ya lo comentabas, el primer vicepresidente y en todo caso el primer representante de la Cámara, claro, digamos, de ellos de senadores, ¿no? Lo que aquí sería la Cámara de Senadores, está el tema del reconocimiento de los Estados Unidos. Ya en esta reunión de la OEA, la representación estadounidense ha aceptado a Yanine Áñez como la nueva, ha reconocido a esta persona como nueva presidenta de Bolivia. En ese contexto se da también digámoslo así, la confrontación entre México, la representante de México en la OEA, diciéndole en su cara al secretario general de la OEA que México no estaba de acuerdo con su postura muy gris, muy timorata, escondiéndose ante los medios de comunicación y solo emitiendo un comunicado ante el golpe de Estado, porque así lo consideró México, este golpe de Estado hacia Evo Morales, y se lo dijo la representante mexicana en esta asamblea realizada el día de ayer, a lo que respondió el secretario general que sí había habido un golpe de Estado, así lo dijo. Lo de Bolivia sí fue un golpe de Estado, pero provocado por el fraude electoral de Evo Morales para reelegirse por 4ª ocasión, y está también, eso es en el tema internacional, el rechazo de algunos gobiernos latinoamericanos de este asilo político, pero también el rechazo de países de primer mundo, la aprobación de los países de primer mundo en torno a este asilo político. Estamos viviendo las dos caras de la moneda, y al interior de México hoy fue muy ruda la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le empezaron a cuestionar los periodistas cuánto se gastó, por qué tanta faramalla para traer a este hombre de Bolivia, por qué se gastó tanto, por qué tanto tiempo, dinero y esfuerzo para traer a una sola persona. Entonces ahí está todo este contexto, y si eso le agregas la ilegalidad de lo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me parece, Edgar, que estamos viviendo un momento muy polarizado en el mundo. Sí, me parece que hay que estar atentos a lo que va a ocurrir. Me parece que el escenario está cambiando semana a semana, ¿no? Seguramente la próxima semana vamos a tener un escenario completamente divergente o distinto al escenario que estamos conociendo el día de hoy, y me parece que hay que seguir de cerca las actuaciones que está realizando el gobierno mexicano a propósito de cada una de estas situaciones. También habrá que ver la posición del gobierno mexicano frente al gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, eso me parece que también va a dejar mucho que decir a lo largo de la semana, y es importante, yo insistiría con el tema de garantizar los procesos democráticos con el respeto a la Constitución boliviana en este caso, y a las normas internacionales que también han sido muy claras en temas de asilo,
Y en este sentido de Estados Unidos, de no intervención en los asuntos internos, ¿no? Me parece que también ya ha habido algunas posiciones de algunos líderes bolivianos al respecto de la intervención de Estados Unidos con el financiamiento a ciertos grupos. De hecho, Sí. ya se había comentado el financiamiento a algunas provincias bolivianas, incluso antes de esta última elección, ¿no? Yo creo que sin duda, ¿no? También la polarización que ha vivido el pueblo boliviano con los referéndums para modificar la Constitución y verificar si se pueden tener un tercer o un cuarto mandato, han sido de las grandes tensiones que han generado este golpe de Estado, ¿no? Este punto máximo del golpe de Estado, y me parece que sin lugar a duda el gobierno mexicano ha sido clave con esta posición. Yo insistiría con que aplaudo esta posición del gobierno mexicano de garantizar los derechos de las personas, y así como lo han hecho también algunos otros estados europeos principalmente, el hecho de pues garantizar la diplomacia internacional antes que cualquier otra situación de política que tenga que ver con cualquier tinte, con cualquier ideología, con cualquier posición económica, social, racial, ¿no? Y eso creo que ha sido bien importante, ¿no? Sí. Ya la ideología o las posiciones que tengamos nosotros como personas, pues dejarán mucho que decir. Yo creo que la misma sociedad mexicana entrará a esa polarización de por qué no a él, por qué a él y no a otro, ¿no? Pero Sí. creo que es importante el tema de garantizar este proceso diplomático a nivel internacional. Y un mensaje para Bolivia y para el mundo, y también para México, mientras los tribunales supremos, como el caso de Bolivia, que en su momento reformó la Constitución, esa que estábamos citando hace un momento, para beneficiar el sistema político boliviano, ese mismo Tribunal Supremo generó la crisis, Edgar, porque permitiendo las violaciones constantes electorales de Evo Morales, permitiendo hasta lo que sucedió hace 10 días, 12 días, fueron ellos los que provocaron esta crisis. Si ellos desde un momento no se hubieran prestado a la corrupción y al aferrarse al poder de Evo Morales, esto no estaría sucediendo. El señor hubiera hecho lo de Correa, por ejemplo, 2 mandatos y para afuera, ¿no? Como lo permite la Constitución, pero ellos permitieron esta ilegalidad. Y fíjate lo que son las cosas. Ese mismo Tribunal Supremo que ayudó a Evo Morales, ahora violando la Constitución, está aceptando que Jeanine Áñez pues tome las riendas de Bolivia. Vaya situación. Claro. Y un mensaje para toda Latinoamérica, ¿no? Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y los tribunales supremos en toda la Latinoamérica se sigan prestando para ese tipo de situaciones, mientras los políticos se presten para, digámoslo así, se presten para lo que vivimos ayer en el Senado de la República, siguiendo las instrucciones presidenciales y no teniendo una verdadera división de poderes, pues vamos a seguir teniendo este tipo de gobernantes, ¿no? Sí, sin lugar a duda, estoy completamente de acuerdo con el análisis. Yo me quedaría con 2 dudas a propósito de lo que dices, ¿no? Van a nombrar, o más bien ya nombraron a la nueva presidenta, y ella pues, se supone que por Constitución tiene sí o sí que nombrar nuevas elecciones, ¿no? Sí. Entonces, la primera interrogante es, ¿el señor Evo Morales va a poder participar en esas nuevas elecciones? Ya no. Va a pasar, ¿no? Ya no va a pasar, entonces. No, ya no. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la sociedad boliviana a propósito de ese llamamiento, ¿no? Me parece que ahí también las instancias internacionales van a ser claves para garantizar el proceso de las elecciones, para tener que esas elecciones no estén amañadas, que no sean procesos viciados, y los observadores internacionales, la participación de otros países en el hemisferio va a ser también clave en esa situación, ¿no? Me parece que es algo de lo que tendrá que ocurrir y sin lugar a duda pues del escenario que nos espera próximamente. Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, estamos a la orden y de nuevo saludos al auditorio. Gracias a Edgar Gómez Jaimes, él es académico catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fue necesaria esta conversación porque necesitamos entender
este tipo de noticias, necesitamos unirnos a esta conversación y tener más armas, más datos con los cuales debatir y entender estos acontecimientos que son internacionales, pero que sin duda alguna tienen que ver con la política no solo latinoamericana, sino la política mexicana y el rumbo que va a tomar la política del presidente Andrés Manuel López Obrador después de este suceso, que sin dudas es un parteaguas en su administración. El hombre no sale a nivel internacional y logra colocarse, desde mi punto de vista, en la agenda internacional con varios temas, no solo en la agenda de seguridad, que lo jala, la seguridad lo jala en la agenda mundial, pero también él logra colocar temas a nivel mundial y eso pues también es muy interesante. Ya lo platicaremos con Edgar en su oportunidad en alguna otra ocasión, el fenómeno Andrés Manuel López Obrador y los temas que logra colocar en la agenda internacional. Así nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y le invitamos para que siga nuestra cobertura. Tendremos más información en torno a lo que sucede en el Senado. En Veracruz se va a desarrollar un foro energético encabezado por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Ahí está Benita González y con toda la cobertura de este foro energético de la Secretaría de Energía. Y también, por supuesto, la hasta este momento aparente conferencia de prensa del expresidente Evo Morales. Gracias que nos acompañó, gracias a todo el equipo, nos vamos y que tengan un excelente día. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el intenso frente frío número 12 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste de México, adquiriendo características de estacionario en el transcurso de la tarde. La masa de aire asociada cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente frío en los estados del norte, noreste y oriente del país, con posible caída de lluvia engelante o aguanieve durante las primeras horas de este día en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de evento de norte, con rachas superiores a 80 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas superiores a 60 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros en la costa sur de Veracruz. Por otro lado, la primera tormenta invernal recorrerá el norte del país y se disipará en el transcurso de la noche. Dichos sistemas meteorológicos originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente de Nayarit, el norte y occidente de Jalisco, la parte sur de Veracruz, Tabasco y el norte de Chiapas, y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Zacatecas, Durango, Campeche y Quintana Roo. Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.